Buenos días, amadas familias GCA. Dios les bendiga rica y abundantemente. Quien les habla, su hermana y servidora Bernadette de García. Para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes hoy, celebrando con ustedes hoy la fiesta de Pentecostés, ahora desde nuestros hogares. Les doy la bienvenida a mi hogar. Quisiera, antes de empezar, poner este tiempo en las manos del Señor, hacer una pequeña oración para entregar y dedicar cada palabra que va a pronunciar mi boca. Amén. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, te alabo, te glorifico, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor. Gracias por el privilegio, mi Dios, de ser tus hijos, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú exaltándote, mi Dios, en todo tiempo, que seas tú, mi Señor, llenando mi boca, mi Dios, que seas tú con tu sabiduría, Señor, hablando a través de mí. Soy solo un instrumento en tus manos, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Les invito a leer conmigo en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 27. Y leemos así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque al ocuparse de la carne, el ocuparse de la carne, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu que nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Amén. Bueno, yo el mensaje del día de hoy, o la enseñanza del día de hoy, la he estructurado o he extraído 3 aspectos fundamentales, ¿sí? Nuestro primer aspecto es que no hay condenación en nosotros. No hay condenación no porque no la merezcamos, sí somos merecedores de la condenación, pues por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, entonces sí merecemos la condenación. ¿Amén? Pero por gracia de nuestro Señor Jesús, quien vino a morir por nosotros, quien vino a pagar el precio por nosotros, pues ya no somos condenados. Amén. Somos salvos. Ahora bien, no tenemos condenación, ¿sí? Por misericordia y gracia de Dios, mas esto no implica que no tenemos condenación y podemos vivir conforme a nuestra carne, conforme a nuestros deleites o conforme a nuestra manera de pensar. No es así. Si somos del Espíritu, pues obviamente como lo dice aquí en Romanos 8, tenemos que vivir en el Espíritu, porque como dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si somos nacidos del Espíritu, que es el segundo aspecto que les voy a nombrar hoy, somos nacidos del Espíritu, quiere decir que esa es nuestra identidad. Nuestra identidad es Espíritu. Si vivir en el Espíritu es no satisfacer, como les dije anteriormente, los deseos de la carne. En Gálatas 5 podemos ver, 5:16, un poquito, podemos ver que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, que esto es un principio bíblico que les estoy diciendo hoy. Pues si somos del Espíritu no debemos satisfacer los deseos de la carne. Y Juan 3:6, ¿sí? Ya se los vamos a leer. Juan 3:6 me dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro segundo punto, identidad, somos del Espíritu. Me llama la atención que aquí Pablo divide a las personas en 2 categorías sencillas: los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu. Es una tarea diaria el decidir vivir en el Espíritu y no en la carne. Todos los días debemos tomar decisiones para vivir en el Espíritu o vivir en la carne. ¿Cuál es la estrategia que tenemos o cuáles son las estrategias que tenemos para poder vivir en el Espíritu, para manifestar que somos nacidos del Espíritu? Bueno, esas estrategias son sencillas, están a nuestro alcance. Son la oración y la lectura de la palabra. Son 2 estrategias fundamentales, las únicas estrategias que tenemos para garantizar que vivamos día a día en el Espíritu. Amén. No es lo mismo orar que tener un tiempo de oración. ¿Sí? Podemos orar para dar gracias por los alimentos, podemos orar por un hermano, pero tener una vida de oración es algo totalmente diferente. Vi en estos días un Twitter del pastor Néstor Blanco que decía así, que ya teníamos muchos años, o que la iglesia de Dios tenía muchos años viviendo como Marta, y ahora el Señor nos ha permitido vivir como María. Vivir como María es vivir a los pies del Maestro, es vivir a los pies de Cristo. Entonces es el tiempo que debemos aprovechar, este tiempo en que estamos más en nuestros hogares, para estar a los pies del Maestro en verdad. ¿Sí? Este es nuestro alimento. Así como en nuestro cuerpo necesitamos comer 3 veces al día para sustentarnos, pues en nuestro espíritu también debemos alimentarnos diariamente. Y mientras más veces lo hagamos, pues muchísimo mejor. Mientras más tiempo duremos a los pies del Maestro, en intimidad con Él, pues muchísimo mejor, porque allí el Espíritu Santo nos hace fuerte. Allí el Espíritu Santo se perfecciona en nuestras debilidades. Allí el Espíritu Santo nos habla, nos redarguye, nos convence de pecado. Amén. Así que bueno, continuando, bueno, un tercer aspecto que yo extraigo de aquí es que si somos nacidos del Espíritu, que era el segundo aspecto, pues debemos vivir en el Espíritu. Sencillo. Sencillo de decir, no fácil de cumplir. Aquí quiero considerar varios aspectos. ¿Sí?
Para vivir en el espíritu tenemos un campo de batalla. Nuestro primer campo de batalla es nuestra mente. Allí es donde la carne y el espíritu se enfrentan, ¿sí? Importante, nuestra mente, como dice en Romanos 12:2, ya lo vamos a leer, Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que la primera batalla es en nuestra mente, debemos ser transformados en nuestra forma de pensar. Amén. ¿Y quién nos ayuda en esa transformación? Pues el Espíritu Santo de Dios. Amén. El Espíritu Santo es la promesa de Dios cumplida. Lo vemos ya en Hechos capítulo 1. El Señor lo prometió y llegó el Consolador a nosotros. Era necesario que Jesús se fuera para que llegara a nosotros el Consolador, para que llegara a morar en nosotros. Qué privilegio tan grande es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Como lo dice aquí en Romanos 8, el versículo 11, para mí es impresionante, es hermoso, y dice así: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! El Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Es decir, debemos vivir conforme a este Espíritu Santo precioso que mora en nosotros. Amén. Es una tarea difícil para nosotros como ser humano, pero si lo hacemos tomado del Espíritu Santo, pues obviamente obtendremos la victoria. Solo debemos perseverar en Él. Amén. Entonces, podemos determinar de aquí que hay un indicativo para saber si soy del Espíritu o no soy del Espíritu. ¿Qué pienso? ¿Pienso en las cosas de la carne o pienso en las cosas del Espíritu? ¿Alimento a la carne o alimento al Espíritu? Sencillo, el Espíritu Santo nos permite a través de esta forma ver si somos de Él o si somos de la carne. Así que debemos meditar cada día en lo que pensamos, en lo que hacemos, si damos frutos de carne o damos frutos de espíritu. Esto es muy importante y más adelante en las otras enseñanzas estaremos viendo a profundidad también sobre los frutos, sobre los dones del espíritu. ¿Ven? Por eso no voy a adentrarme mucho en este tema, pero es importante que lo vayan considerando y que lo vayan anotando. Otro aspecto, bueno, el mismo aspecto de andar en el espíritu o de vivir en el espíritu es andar en el espíritu. El andar significa que yo debo avanzar, ¿sí? Debo todos los días subir un peldaño en mi vida espiritual. Es igual que un bebé, ¿sí? Mientras más se alimenta el bebé, sobre todo cuando están en la etapa de recién nacido, mientras más se alimenta, pues obviamente más rápido crece. Vemos en esta etapa del primer mes cómo pierden la ropa tan rápidamente porque están creciendo, pues están recibiendo alimentación, buena alimentación. Así que igual nosotros, si deseamos crecer en el espíritu, pues debemos todos los días alimentar nuestro espíritu. Y alimentar nuestro espíritu, como lo dije, a través de la oración. A través de la oración y de la palabra. Esa es la única estrategia que tenemos para poder vivir en el espíritu. ¿Sí? La carne es el lugar de residencia donde todo aquello que vive en nosotros y que está por naturaleza opuesto, está por naturaleza humana opuesto a lo que Dios tiene para nosotros y a su voluntad. Nuestra naturaleza carnal se opone a Dios. Desobediencia total a Dios, separación total de Dios es nuestra naturaleza carnal. Entonces tenemos aquí que nuestra carne siempre va a sentir deseos que van en contra de Dios por naturaleza. Entonces es nuestra lucha diaria el enfrentar esos deseos, el afrontar esos deseos, sujetarnos al espíritu para poder afrontar esos deseos. Siempre me llamó mucho la atención una frase que dio el pastor Jacobo en una de las prédicas que yo anoté, y en estos días la estaba viendo precisamente y me resaltó esa frase donde decía: el intelecto debe estar subordinado al Espíritu Santo. Y en realidad es así. Nuestra mente debe estar sujeta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe estar por encima de nuestra carne, de nuestro entendimiento, de nuestra mente humana. Amén. El Espíritu Santo va mucho más allá de nuestro intelecto, ¿sí? Obviamente el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Por eso es que debemos ser guiados
por el Espíritu Santo, porque obviamente Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas y Él sabe lo que es bueno y lo que no es bueno para nosotros. Es por eso que debemos someter nuestra voluntad al Señor cada día. Nuestro ego, eso es ya todo lo que son deseos de la carne. Nuestros deseos de la carne comienzan por nuestro ego, nuestro yo. Es allí ese control de mando, nuestro ego es el control de mando donde manda señales para hacer su voluntad, ¿sí? Para recibir exaltación, para vivir totalmente contrario a lo que dice el Señor, ¿sí? A no orar. Nuestro ego es el que nos impide ocupar tiempo en Dios, porque nuestro ego hace que nosotros ocupemos tiempo en nosotros mismos, pensemos en nosotros mismos, sin importar lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor, ¿sí? Entonces, tenemos que identificar si yo estoy cumpliendo los deseos de mi ego, si todo aquello que exalta mi yo está sobrepasando los límites, ¿sí? Cada vez que yo actúo, debería evaluar, o al final del día debo evaluarme a ver qué predominó más, si predominé yo o predominó el espíritu. Un ejemplo de cómo predomino yo. Si un vecino me escribe algo, pasó en estos días en el grupo del chat del edificio, pues hubo un vecino que habló algo incorrecto sobre otro vecino, ¿sí? Y el otro vecino, pues es un vecino muy colaborador y yo me molesté de verdad, porque, oye, no era necesario hablar esas cosas en un grupo general del edificio, y tuve que orar porque de verdad estuve a muy poco de hablar y en defensa del otro vecino, pero al defender al otro vecino, pues obviamente los iba a enfrentar a los dos, o iba a alimentar esa confrontación que había entre esos dos vecinos. Entonces, pues allí tuve que sujetar mi mente, tuve que sujetar mis manos, tuve que orar y pedirle: Señor, no puedo escribir en este momento, debo entender que soy conciliadora, que no puedo poner una posición por más justa o injusta que parezca, más bien debo entrar para conciliar y no para confrontar en ese momento, pues en ese tiempo de discordia. Y más bien después uno entra pacíficamente, pues, y concilia entre las partes, pues debe unir las partes, no ser la cizaña que entra entre el trigo, pues que enciende la mecha para que ellos sigan peleando. Entonces me tuve que sujetar, o el Espíritu Santo me ayudó a sujetarme, pero esas señales las manda el Espíritu Santo, no somos nosotros en nuestra naturaleza que wow, que buenos somos y cómo me lo sé todo, no. El Espíritu Santo nos va mandando señales de qué nos conviene o no nos conviene, como dice su palabra aquí. Dice en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que en estos tiempos, cuando nuestra carne quiere florecer, el Espíritu Santo siempre va a estar allí para decirnos o recordarnos las palabras de Jesús. Eso es importante saberlo. Cuando andamos en el Espíritu, ya no es necesario satisfacer los deseos de la carne. Obviamente, si vivimos en oración, pues obviamente nos estamos alejando cada día más del pecado. Entonces, en nosotros ya no va a haber deseos de vivir en la carne, de satisfacer nuestras prioridades o nuestros sueños, sino los sueños de Jesús en nosotros, los sueños del Padre en nosotros. Amén. O sea, eso es muy importante, esa es una señal muy importante. Una vida en el Espíritu, mis hermanos, también implica obediencia. Obviamente todo esto es obediencia, todo lo que es confrontar la carne es obediencia de nosotros hacia el Padre, ¿sí? Andar en el Espíritu es hacer la voluntad de Dios, eso es sencillo. Solo a través del Espíritu podemos huir de la tentación. Insisto, nuestra estrategia diaria debe ser diaria, esto es una batalla, como lo dije, que está en nuestra mente. Si somos del Espíritu, si hacemos lo que el Espíritu anhela de nosotros, o si hacemos lo que nuestra carne anhela. Mis amados, sé que no es fácil,
el día a día. Sé que pasan muchas cosas, nos acontecen muchas cosas y a veces queremos explotar, a veces queremos que nuestro yo se imponga, porque bueno, somos seres humanos, estamos en este cuerpo, pero tenemos en nosotros el Espíritu Santo, mora en nosotros el Espíritu Santo. Nunca se nos olvide que todo lo que hacemos lo ve el Señor, lo ve el Espíritu Santo, y nosotros tenemos la capacidad con nuestros actos de contristar al Espíritu Santo. Así que meditemos en cada palabra que damos, en cada pensamiento. Desde nuestros pensamientos debemos meditar qué hacemos, qué estamos haciendo para contristar o alegrar al Espíritu Santo. Amén. Quiero contarles un testimonio de cómo realmente el Espíritu Santo nos hace pedir como conviene, cómo el Espíritu Santo nos ayuda a hacer su voluntad. Yo hace unos años, estando trabajando a nivel secular, llevo muchos años trabajando, desde los 17 años, estoy acostumbrada a trabajar y me encanta trabajar. Y el Señor hace unos años me inquieta porque yo sentía que no le estaba dedicando mi tiempo a Dios, donde realmente sentía que no estaba acumulando tesoros en donde debía acumular lo que es en el reino de los cielos. Y empecé a orar al Señor y a decirle: oye, Señor, yo quiero servirte, quiero que todo mi tiempo sea para ti, no quiero perder tiempo en una oficina. Ojo, no es que trabajar sea perder tiempo, sino que en ese momento familiar mi esposo estaba trabajando, ya dedicado totalmente a la obra, y lo estaba haciendo solo. Entonces yo sentía que no estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios nos unió, porque Dios une propósitos, yo lo creo así. Dios, cuando une matrimonios, Dios los une con un propósito para trabajar juntos. Por eso somos ayuda idónea. Entonces yo venía orando constantemente por eso, y llegó el momento en que el Señor me dice: deja de trabajar. Para mí, wow, en el momento yo lo tomo con ánimo. Wow, Señor, sí, debo dejar de trabajar porque me voy a dedicar a tu obra. Y desde que el Señor me dijo deja de trabajar hasta que realmente dejé de trabajar, transcurrió aproximadamente un año. Fue un proceso que, a pesar de que lo pedí con ansia, cuando el Señor me lo da, pues me costó recibirlo, me costó ejecutarlo, me costó hacerlo. Me costó de verdad renunciar a mi trabajo y decir: wow, Señor, dependo totalmente de ti. Obviamente cuando lloraba, porque a veces decía: no, a lo mejor son ideas mías y no debo dejar de trabajar, el Señor me vuelve a decir: tú me lo pediste. Y obviamente era así. Cuando el Señor me dijo: tú me lo pediste, pues obviamente entendí que era cierto, que yo se lo había pedido al Señor y que el Señor había concedido ese anhelo de mi corazón de trabajar para Él. Ya cuando llega el momento de renunciar, pongo mi renuncia y mi jefa me dice: oye, ¿y por qué te vas si vamos a empezar a pagar en dólares? Y yo me quedo, bueno, me voy porque voy a trabajar en las cosas de Dios, voy a dedicarme a las cosas del Señor, y bueno, por eso renuncio. No, pero eso lo puedes hacer, igual tú trabajas aquí y eso lo puedes hacer como lo has venido haciendo hasta ahora. No renuncies porque, oye, de verdad van a venir muchas mejoras y te vamos a pagar en dólares. Y pues me empiezan a ofrecer muchas cosas que humanamente eran atractivas. Pero en ese momento entendí que no, que era la voluntad del Señor y que debía hacerlo en contra de mi voluntad, porque en ese momento, cuando me ofrecen todas las cosas, un poco más o menos de cosas que uno había soñado, pues uno le toca decir que no, porque en realidad debemos entender que nuestros sueños no son importantes, los sueños de Dios son los importantes, ¿sí? Nosotros debemos morir completamente a la carne, como lo dice aquí, y nuestros sueños deben convertirse en los sueños del Padre, ¿sí? En ese propósito, en cumplir ese propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces, este pequeño testimonio demuestra cómo de verdad el Señor, el Espíritu Santo, me hizo pedir como convenía, me hizo pedirle en mi corazón tiempo para poder servirle, y de verdad que ya llevo 3 años ayudando a mi esposo en la obra y no lo cambio por nada. Volvería a renunciar, volvería a pedirle al Señor, quiero servirte completamente, porque mi vida es de Él y es para Él. Todo lo que tengo, todo lo que soy se lo debo a Él. No hay nada meritorio en mí,
sino más bien su gracia. Todo lo que tengo, todo lo que hoy poseo, mi familia, mis hijos, mi esposo, todo se lo debo a Dios. Tengo una familia hermosa, tengo una madre hermosa, un hermano que amo y hermoso con todo mi corazón, una familia que amo con todo mi corazón. Dios no solo me bendijo con mi esposo, me bendijo con su familia. Tengo cuñadas hermosas, tengo un cuñado con un corazón conforme al corazón de Dios, tengo una suegra preciosa, una mujer de Dios, una mujer esforzada, igual que mi madre. Y de verdad eso es un tesoro invaluable, porque el saber que voy a compartir mi eternidad con toda mi familia, el saber que algún día voy a estar allá arriba y toda mi familia va a estar allí, para mí eso no tiene precio. Les serviría una y mil veces. Amén, hermanos, les insto de verdad a poner su mirada en el Espíritu, a vivir en el Espíritu, a pedir cada día, a acercarse cada día en oración, ¿sí? La vida en el Espíritu se nota, la vida en el Espíritu se ve, debe verse. O sea, no para vanagloria nuestra, no, sino para gloria del Padre. La vida en el Espíritu debe verse porque debe verse su obra maravillosa en nosotros. No debemos actuar como nosotros, no debemos actuar como pensamos, no debemos vivir patrones estructurados en nuestras vidas, sino los patrones que el Señor tiene para nosotros, lo que el Señor manda en su palabra. Eso es lo que tenemos que vivir, eso es lo que tiene que prevalecer en nuestra vida. Amén. Cuando tratemos con nuestros hermanos, cuando hablemos con nuestros hermanos, hagámoslos con el gozo de la salvación, hagámoslos con la gracia, hagámoslos sabiendo que Él es coheredero conmigo, ¿sí? O sea, vamos a vivir en una eternidad. Entonces, ¿por qué no empezar aquí a amar? Debemos amar. Amar es una decisión. Todo se desprende de una decisión, mis hermanos. El amar es una decisión. Si no fuera una decisión, Dios no nos mandara a amar. Y es un mandato. Ama a tu Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la manera de manifestar que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando amamos como Jesús amó, cuando caminamos como Jesús caminó, porque el mismo Espíritu que mora en nosotros fue el que levantó a Jesús de los muertos. El mismo Espíritu que mora en nosotros hoy fue el que guió a Jesús en cada paso. Amén. Les insto de verdad a que tengamos una vida en el Espíritu, a que vivamos conforme a aquel que levantó a Jesús de los muertos. Ese Espíritu Santo hermoso mora hoy en nosotros, es un privilegio grande, así que vivamos conforme a Él. Entreguemos nuestra vida completamente a Él, a su voluntad, sometámonos a su voluntad, ¿sí? Quiero concluir leyéndoles Juan 14, 26, que dice así, ya se los voy a leer, lo vamos a buscar rapidito, estamos en vivo. Juan 14, 26, dice así. Vamos corriendo, voy. 14, 26, y leemos así. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que, amén, tenemos allí el Espíritu Santo, lo tenemos en nosotros. Él nos recordará cada palabra que Jesús habló, cada palabra que está aquí en las Escrituras, el Espíritu Santo nos las recuerda. Amén, solo debemos estar atentos. Recuerden que la primera batalla está en nuestra mente, debemos estar atentos, renovar nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento, nuestra mente, estar atentos a la voz del Espíritu Santo para dejarnos guiar por Él. Amén. Así que quiero hacer una oración de gratitud al Señor por este tiempo y espero que cada una de estas palabras hayan servido en sus corazones, hayan penetrado en sus corazones para glorificar y exaltar al maravilloso Señor que tenemos. Amén. Al dador de nuestra vida y consumador de la fe. Bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Te doy gracias por tu fidelidad, Señor, porque hasta aquí me has ayudado, Señor. Oh, mi Señor, mi único propósito es que tu nombre sea exaltado, sea enaltecido, Señor. Te honro, te adoro y te glorifico, Señor, una vez más. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, cada uno de los que están escuchando y viendo hoy este mensaje, Señor. Que sea un tiempo de bendición, mi Señor, que sea para reflexión, mi Dios, que puedan entender, mi Dios, que solo en ti, mi Dios, hay salvación, solo en ti, mi Dios, estamos seguros, Señor.
Gracias, mi Dios, por tu infinito amor, por tu misericordia, mi Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Te pido que sigas bendiciendo a cada uno de mis hermanos en la exposición de hoy de la palabra. Úngelos, Señor. Habla tú a través de ellos, Señor. Úsalos, mi Dios, como instrumentos útiles en tus manos, Señor. Te damos gracias, mi Señor, por nuestra congregación. Te damos gracias por nuestra nación y por este tiempo, Señor. Gracias por una oportunidad más, Señor, para arrepentirnos, mi Dios, y para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor. Te exalto, te glorifico y te honro, mi Dios. Todo esto lo pongo en tus manos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, para mí ha sido un gran privilegio, un honor y espero que nos veamos en una próxima oportunidad, que sigamos compartiendo y celebrando las fiestas del Señor. Dios les bendiga, les amo grandemente.